En esta ocasión vamos a trabajar una estructura de control conocida como el ciclo for o ciclo para. Esta estructura generalmente nos puede hacer lo mismo que hace la estructura do while o la estructura while, dependiendo como nosotros la trabajemos, solamente que a nivel de sintaxis, de cómo se escribe, es diferente. Lo que queremos hacer en esta ocasión es un programa que nos determine la suma de los n primeros números. Quiere decir que si yo digo 5, entonces tiene que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y darnos ese resultado. Eso es, 1 más 2 nos da 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. El resultado nos tendría que dar 15. Entonces, para el ciclo for, nosotros tenemos lo siguiente. Primero, en ese ciclo, la estructura del ciclo for, aquí la tengo más o menos definida. Entonces el for habla de un inicio, entonces aquí tiene que haber un inicio, se separa por punto y comas, un fin y un salto. Y así como en el ciclo while, nosotros lo encerramos entre llaves. La condición siempre se verifica al inicio. Quiere decir que así como en el while, si no se cumple con la condición, entonces no va a entrar. Solamente que la condición se está dando, generalmente se da aquí en la misma estructura del for. Bien, entonces para nuestro programa vamos a declarar una variable. Bueno, voy a dejar esto acá, más adelante lo borramos. Vamos a dejar acá una variable, la variable entera A, una variable i, que la usamos para nuestro contador, una variable entera suma, que es donde nosotros vamos a ir realizando la suma. C++ es sensible a cómo nosotros escribimos las variables. Quiere decir que hace diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas. Entonces nuestro programa viene a ser muy sencillo. El for, aquí las llaves, abrimos y cerramos. Entonces lo que vamos a decir, para i igual 1. ¿Hasta dónde? Hasta i menor o igual a a. ¿Qué tiene que hacer? Perdón, acá se hace un salto. El salto es a través de i++. Esto quiere decir que aumente de a 1 en 1. ¿Sí? Este i++ quiere decir aumente de 1 en 1. Entonces, acá vamos a borrar esto que tengo acá. Para entender esto del salto, tengo acá este que ya lo habíamos hecho. Y aquí hacíamos i igual a i más 1. Esto yo lo puedo cambiar por i++ y nos hace exactamente lo mismo. Digite un número 3 y nos muestra 3 por 11, o sea, no es ningún problema. Este i++ hace referencia al 1 más i. Entonces, lo que yo debo hacer acá dentro de las llaves es colocar las instrucciones, el cuerpo de trabajo. Esto es suma es igual a suma más i. Aquí no necesitamos dar el contador, que el contador avance, porque aquí ya se está dando el avance. Básicamente es esto. Vamos a darle forma, todavía no corre de manera correcta, pero ¿qué necesitamos? Que la persona nos diga qué número, hasta dónde necesitamos realizar la suma. Entonces, digite un número y vamos a capturar ese número y lo almacenamos en la variable a. Lo otro que se necesita es inicializar esa variable suma. La vamos a iniciar con 0. Cuando yo la inicio con 0, quiere decir que su primer valor va a ser 0. Voy a colocar acá, para efectos de que el suma parcial, para efectos de ver qué es lo que él está haciendo. Entonces, que nos muestre la variable suma, y esto le vamos a dar un final de línea. Y
sabemos que necesitamos de un system pause. Entonces, listo, vamos a compilar y ejecutar. Nos corrió sin ningún problema. Digite un número 5. Ahí está. Suma parcial 1, suma parcial 3, 6, 10 y 15. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ver. Suma, la variable suma inicialmente vale 0. Cuando arranca, dice que suma es igual a suma, que vale 0, más el valor de i, que vale 1. Quiere decir que suma vale 1, que es la que nosotros tenemos acá, suma parcial 1. Ahora, continúa, nos muestra, llega al final de las llaves, viene aquí a la condición. ¿1 es menor que 5? No, entonces ¿qué tiene que hacer? Tiene que avanzar. Ahora i vale 2. Entonces, la variable suma se redefine como ya no vale 0 como inicialmente valía, sino ahora vale 1. Y le tenemos que sumar i, pero i vale 2. O sea que 1 más 2 nos va a dar 3. Ya tenemos que nuestra variable suma vale 3. Mírela, ahí está. Ahora, lo mismo, suma es igual al valor anterior de 3 más i vale 4, perdón, i vale 3, este sí, i vale 1, i vale 2 e i vale 3, entonces nuestra respuesta es de 6. Luego, suma es igual a 6, el valor de i es 4 y igual a 10. Luego, suma es igual a 10 más el valor de i, que es 5, y esto nos da 15. De esta manera, entonces, aparece, yo podría colocar acá, después de esto, podría colocar algo que nos muestre en pantalla, code, la suma de los, entonces cerremos acá, escribamos acá a primeros términos es 2 puntos y menor la variable suma, y le damos un salto de línea para que no, y entonces vamos a borrar esto para compilarlo y ejecutarlo. Mientras tengo que cerrar este, lo cerramos. Ahora sí, compilamos y ejecutamos. Dígito número 5. Bien. Yo dejo eso de suma parcial como una prueba de escritorio, como para tratar de ver qué es lo que está haciendo C++. Si yo quiero de pronto algo más limpio, pues le quito esto. Lo puedo quitar de manera sencilla, que no lo muestre, como para que quede como un comentario, y acá me faltaba un espacio para que no quede pegado al número a primeros. Entonces, y lo vamos a, digite un número 3, la suma, mire que ya no nos está mostrando eso, pero sí lo está ejecutando. La suma de los 3 primeros números, de los 3 primeros términos, es 6, o sea, 1 más 2 más 3 nos da 6. Lo podemos hacer con compilar y ejecutar. Digite un número que sea, digamos, el 5, que ya lo teníamos, funciona. Ahora, lo podemos hacer con un número, si queremos, más grande, por ejemplo, los 100 primeros números, y se demora lo mismo para hacer 3 que para hacer 100. Esa es la ventaja de operación que tiene el computador. Bien, para el ejercicio de hoy vamos a hablar, voy a dar algunas cositas que necesitan para poderlo desarrollar. Lo primero es algún operador, un operador. Este operador
Este operador se conoce como el operador módulo. Bien. ¿Qué quiere decir el operador módulo? Veamos. 4 módulo 2. Bueno, el operador módulo es con este símbolo de porcentaje. ¿Sí? 4 módulo 2 nos da 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ese operador módulo nos entrega el residuo, nos da el residuo de un cociente. ¿Sí? Entonces, 4 dividido 2 nos da 2 exacto, el residuo es 0. Pero si yo hago 5, 5 dividido 2 nos dará 2, pero nos queda con residuo 1, quiere decir que acá el residuo será 1. Ese lo podemos ver, ¿sí? Hagámoslo acá. Entonces, digámosle code, digite un número, y a ese número lo vamos a guardar en la letra A, y nos vamos a que él muestre esa operación, code, residuo, y entonces que nos lo muestre, por ejemplo, entonces que haga a módulo 4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a darle el system pausa para que nos muestre pausa. Entonces me falta acá el punto y coma, y vamos a compilar y ejecutar. Digite un número, digamos el 5, residuo 1. Aquí volvámoslo a hacer, digite un número, digámosle el 13, no. Bien, y se está saltando es porque yo escribí pausa y era pause. ¿Listo? Entonces, volvámoslo. Digite un número, digámosle el 5, residuo 1. ¿Por qué? Porque 5 dividido 4 nos da 1, pero queda de residuo 1. Entonces, si le doy 6, entonces corrámoslo aquí con el 13. Si fuera, no, corrámosle con el 14, número 14. El 14, el residuo es 2. ¿Por qué? Porque 4 por 3, 12, y quedan 2 de residuo. Presiona una tecla para continuar. Bien. ¿Para qué necesitábamos esto del módulo? Básicamente para lo siguiente. El ejercicio es que yo doy un número y que él me encuentra los primeros divisores de él. Por ejemplo, si yo digito el 5, me tiene que decir que sus divisores son el 1, pues el 1 es divisor de todos, no es problema. El 2 no es divisor, el 3 tampoco, el 4 tampoco, el 5. Pero si yo digitara el 12, por ejemplo, entonces el programa tendría que mostrarme que el 12 es divisible entre 2, entre 3, entre 4, entre 6, y básicamente ahí, ¿sí? Entonces, ese es el programa que tenemos que hacer. Bien, muchas gracias y hasta el próximo video.